Bienvenidos con todos, seguiremos con la serie GL Dare y empezamos. Rose, alguien ayuda por favor, enfermera. Annie se desmayó. Mondain pidió ayuda al enfermero cuando vio a Rose desmayarse frente a ella. Había notado que Rose parecía cansada y agotada, especialmente después de dejar la granja. Pero cuando la teniente preguntó, Rose pareció responder de la misma manera que le dijo Mondain, diciendo que todo estaba bien. Quiero disculparme contigo, Dean, lamento no haber criado a mi hija como es debido. Kai se ha ido y te ha causado problemas. Ahora no es el momento de culpar a Kai. Ya le he perdonado en todo. Lo único que pido ahora es que Kai regrese sana y salva. Kai, por favor, hija, no fallezcas. Vuelve conmigo. Tienes que volver para agradecerle a Dean por todo. Dean miró fijamente a su amiga que parecía hundida en una tristeza. Ella llevaba casi 3 horas esperando en el quirófano sin noticias, ni actualizaciones del equipo médico que intentara salvar la vida de Kai. Kai se sacrificó para protegerla a ella. Era la persona que amaba. Por eso Kai resultó gravemente herida, estando en su condición muy grave. No era solo que Kai tenía que recuperarse para poder agradecerle, sino que como amiga también quería devolverle la ayuda y todo lo que Kai había hecho. Ella quería disculparse por todo y decir a esas personas importantes que eran como su familia, y quería que volvieran a ser amigos y que perdonaría todos los errores sin guardar rencor. Dean, el doctor está aquí. Doctor, ¿cómo está Kai? ¿Está a salvo? En este momento su estado general ya no es crítico. El impacto atravesó las costillas, cerca de los pulmones. La hemorragia interna también afectó su respiración. Ahora el doctor está realizando una cirugía para extraer las balas y controlar la hemorragia. Necesitamos observar si hay complicaciones o más hemorragias. Tras la operación, el doctor traslada a la paciente a UCI para controlar diariamente las posibles complicaciones. Si durante este tiempo ya no hay sangrado y la herida cicatriza rápidamente, el paciente estará a salvo y saldrá de la crisis. Kai necesita luchar para regresar, tal como yo luché para recuperarme. Kai escuchará de mí, que ya le he perdonado y que quiero que volvamos a ser buenas amigas. Levántate pronto para que podamos arreglar toda esta situación, Kai, dijo Dean. Es por tu culpa, Rose. El doctor tuvo que ponerte una inyección intravenosa. No es tan malo, Monday. El doctor acaba de decir que sufriste un shock y por eso te desmayaste. No se lo digas a Dean, por favor. Ni tampoco a mi padre, pero todos hemos pasado por suficientes dificultades. No quiero ser otro problema para Dean y mi padre tenga que preocuparse. Ella no quería que algo tan pequeño como eso causara más confusión para las personas que la rodeaban, especialmente para lo que se originó con ella. Tanto su padre, que estaba tratando de recuperarse y salir pronto del hospital, como Dean, que necesitaba lidiar con el caso que estaba acusada. Tendría que resolver el caso de Waso y aún monitoreaba la condición de Kai, que recibió un impacto mientras se intentaba proteger a Dean. Como Dean ya tenía demasiadas cargas que soportar, quería comportarse de la manera más madura y aliviar la carga que sentía, aunque lo que ella podía hacer no era tan grande como lo que hacía Kai. Tal vez sería mejor que llamaras a Dean para que viniera aquí y te brindara apoyo, de esa manera tendrías fuerza. Está bien, solo un pequeño corte, pero a Kai le impactaron y su estado es grave, Mondain. La persona que necesita el apoyo de Dean en este momento no soy yo. Sé que estás preocupada por Kai como alguien que conociste y también estás preocupada por todo. Pero Dean puede preocuparse por Kai y por ti, no tiene que ser solo una persona. Tampoco me preocupo por Kai, si todavía hay una posibilidad, quiero disculparme. Quería disculparse por muchas cosas que pude haber hecho de manera inapropiada, lo que hizo que Kai se sintiera mal. En ese momento ya no sabía que la conexión que tenía con Kai y Dean era más profunda de lo que parecía. Incluso si no fue algo romántico, Kai siempre había sido importante para Dean. Antes de que ella misma entrara en escena y causara problemas en la granja, Kai siempre ayudó y permaneció al lado de Dean por mucho tiempo, pero ella, que entró de última, terminó mostrando posesividad y celos, haciéndolo cometer el error de alejar a Kai, lo que llevó a Kai a seguir un camino equivocado y enfrentar dificultades. Aunque Dean nunca dijo que Rose estaba equivocada, ahora Rose necesitaba preguntarse y reflexionar sobre todo lo que había hecho hasta ahora y pensar cómo debería proceder en el futuro. El doctor recomienda que si la familia del paciente no tiene problemas con los gastos y el viaje, sería mejor trasladarla para continuar el tratamiento en Bangkok. Allí hay doctores especializados más modernos, lo que permitiría que el paciente se recuperara completamente. El doctor quiere que lleve a mi padre a continuar su tratamiento en Bangkok. Solo estoy dando la recomendación, la decisión final recae en la familia y el paciente. Rose escuchó atentamente los consejos del doctor de quien estaba a cargo, quien estaba discutiendo con ella las indicaciones para el tratamiento de su padre. Aunque mostraba una mejoría constante y respondía bien al tratamiento, si la recomendación del doctor era la más beneficiosa para él
que permaneciera en el mismo hospital actual estaría dispuesta a llevarlo a otro lugar para continuar la recuperación. Padre, ¿quieres ir a Bangkok con Rose? De esta manera podrás recuperarte más rápido. Con una sonrisa radiante, la joven de bello rostro le preguntó a su padre, tomándole la mano cariñosamente. Después de todo, las cosas estaban empezando a funcionar. Guaso había sido arrestado por la policía, mientras que el señor Guasupón estaba huyendo de las autoridades y probablemente no tendría coraje de regresar a la granja Nabanán. Además, Guay había dicho que la cirugía de Kai había sido un éxito, pero su condición general aún requería monitoreo. Vamos a Bangkok, señor. Yo también quiero experimentar la gran vida de la ciudad, dijo Mondain. Ni siquiera dije que te llevaría, Mondain. No seas cruel, Ross, por favor. Quiero ir y cuidar a tu padre. Entonces, ¿quieres decir que simplemente vas a cuidar a mi padre? Eso significa que no me cuidarás a mí. Pero cuidar de ti es trabajo de ti. Ella estará allí pronto para cuidar de ti también. No fue exactamente así, cuidar de ella no es responsabilidad de Dean. Eso fue solo una petición temporal de su padre, ya que temía que algo le sucediera antes de lo esperado, pero ahora se había recuperado y pronto estaría completamente bien, lo que le permitiría a ella asumir el papel de cuidarlo. Finalmente, podría vivir con su padre como siempre había soñado, llevando una vida pacífica y feliz sin tener que temer que su familia le persiguiera o le exigiera promesas. ¿Significaba esto que el matrimonio de conveniencia ya no era necesario? Dean llamó. No me digas que has estado aquí desde anoche. Solo quería asegurarme de que Kai estaba bien. El doctor acaba de transferir la UCI. Quería esperar a estar segura de que todo estaba bien para poder descansar, sabiendo que había hecho todo lo que podía. Incluso le aseguró a tío Clark que no tenía que preocuparse por los gastos, ya que ella se encargaría de todo. Lo único que importaba era que los doctores hicieran todo lo posible para salvar a su amiga. Por lo que escuché, la cirugía fue un éxito, pero Kai aún no está fuera de peligro. ¿Qué pasa con Rose? ¿Dónde está? He estado con su padre esa noche. Iré a buscarla, debe estar muy preocupada. Dean mencionó a su amada con quien había enfrentado momentos difíciles. Después de pasar por el peligro de luchar, se sintió aliviada al saber que Rose estaba a salvo. Ella logró protegerla sin dejarle ni un rasguño. También cumplió la promesa que le hizo su esposa y el señor Tipacor, demostrando que no los había defraudado. Antes de que vayas a ver a Rose, ven conmigo, Dean. ¿Qué sucede? Guaso ha despertado. Un tipo como él realmente tiene suerte. Parece que el infierno aún está listo para recibirlo. ¿Y alguna novedad sobre el señor Guasupón? Anoche la policía encontró a 4 personas carbonizadas en un bosque cerca de la frontera. Están investigando las identidades, pero las personas están tan quemadas que no hay rastro de que permita identificarlos inmediatamente. No se encontraron documentos ni pruebas en el lugar de los hechos. ¿Existe la posibilidad de que uno de ellos sea el señor Guasupón? Sí que lo hay. Si hubiera habido un conflicto de intereses, cualquiera que hubiera quedado inservible podría haber sido eliminado o desaparecido para borrar las huellas. Aunque los exámenes forenses aún no habían arrojado resultados concretos, Guay estaba casi segura de que las personas carbonizadas encontradas eran el señor Guasupón y sus secuaces. En cuanto a Guaso, aunque había sobrevivido, ahora estaba empezando a pagar por lo que había hecho. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, no olvides suscribirse al canal y dejar tus comentarios. Cuídense muchísimo, bye bye.